Muy bien, abran su Biblia por favor a Romanos capítulo 13, Romanos capítulo 13, que es donde seguimos nuestro estudio capítulo por capítulo, versículo a versículo en esta mañana. Romanos capítulo 13. Cuando lo encuentren, por favor digan amén. Y como ya todos lo encontraron, vamos a orar todos juntos. ¿Qué les parece? Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos por llegar a este punto en el servicio en el cual podemos abrir tu palabra, podemos escudriñarla juntos, podemos anticipar Señor que tu Espíritu Santo tendrá un mensaje para cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros se nos dará una palabra que necesitamos oír, a cada uno se nos dará una palabra que necesitamos compartir con alguien, pero definitivamente se nos dará una palabra que debemos estar practicando en nuestras vidas. Así es que bendice a todos los papás que están aquí con nosotros hoy. Que si en el mensaje escuchan algo que es específicamente para ellos, lo tomen en serio y lo pongan en práctica en sus vidas. Bendice a las mamás también, porque hay algunas de ellas que están fungiendo como mamá y papá. Especialmente una doble bendición para ellas, Señor, porque necesitan más de tu sabiduría, más de tus fuerzas, más del aliento que solamente tú puedes dar. Y bendice a los que estamos aquí, que somos hijos de familia, para que al escuchar tu palabra, Señor, también podamos tomar en serio lo que se nos está enseñando a nosotros, porque todos y cada uno de nosotros hemos venido aquí anticipando que tienes una palabra para nosotros. Así es que abre nuestros oídos y nuestro corazón para oír y recibir todo lo que tienes para nosotros, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Muy bien, estamos en el capítulo 13 de Romanos entonces, y hoy vamos a comenzar desde el versículo 8, porque la semana pasada cubrimos los primeros 7 versículos. Y nada más como forma de repaso, pequeño repaso, debemos recordar que en nuestro estudio pasado estuvimos viendo que los que profesamos ser cristianos, los que nos llamamos cristianos, somos llamados a ser buenos ciudadanos del lugar en donde vivimos también. La ciudad, el estado, el país en donde vivimos, somos llamados a ser buenos ciudadanos, a que nos sujetemos a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Y todos sabemos, especialmente viviendo en California, que a veces eso no es fácil. A veces eso no es fácil. Viviendo en Estados Unidos nos damos cuenta que a veces las leyes que se pasan son muy injustas. A veces nos preguntamos cómo es posible que en un país como este esté pasando muchas de las cosas que estén pasando, etcétera, etcétera. Sin embargo, Dios nos llama a someternos a esas autoridades. Ahí en Romanos 13, los versículos 5 al 7, lo pueden leer conmigo. Dice, por lo tanto es necesario que nos sujetemos a la autoridad, no solo por causa del castigo, sino también por motivos de conciencia. Por eso mismo ustedes pagan los impuestos, porque los gobernantes están al servicio de Dios y se dedican a gobernar. Y luego en el versículo 7 dice, paguen a todos lo que deban pagar, ya sea que deban pagar tributo, impuesto, respeto u honra. Entonces, las palabras claves ahí en el versículo 7, que es lo que nos va a unir al versículo 8 y siguientes, es paguen a todos lo que deban pagar. Paguen a todos lo que deban pagar. ¿Sí? Obviamente en el contexto está hablando acerca de honra y respeto, pero también cuando habla de pagar tributo, pagar impuesto, está hablando de dinero. En el versículo 8 sigue hablando del mismo tema de pagar lo que se debe. ¿Sí? Sigue hablando del mismo tema de pagar lo que se debe. Noten el versículo 8, dice, no tengan deudas con nadie. Parte de la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces noten, en el contexto en el que esto está escrito, no deberle nada a nadie significa, de nuevo, principalmente respeto y honra a las autoridades. Pero sin duda también incluye deudas de dinero. Y la exhortación es que si le debemos dinero a alguien, debemos pagar esa deuda. Como cristianos no debemos de ser malapagas. Si pedimos prestado, debemos de pagarlo. Ahora, si pedimos algo, no tiene que ser dinero. Cualquier cosa que pidamos, tenemos que devolverla. ¿Verdad? Entonces, como cristianos somos llamados a un estándar más alto que el mundo en general. Pero también a veces como cristianos tenemos la tendencia a tomar el camino de menos resistencia. Y de alguna manera, como les dije la semana pasada, como cristianos a veces pensamos que por ser hijos de Dios estamos exentos de muchas de las cosas que el resto del mundo no está exento.
Entonces tenemos que siempre vernos nosotros como personas que necesitamos que constantemente el Espíritu Santo nos guíe y nos dirija en todos estos aspectos de la vida, porque a veces son cosas difíciles las que tenemos que enfrentar. Pero una de las cosas es que cuando tenemos deudas de dinero, la exhortación aquí es que si le debemos dinero a alguien, debemos pagar esa deuda. En el Salmo 37 y el versículo 21, la palabra de Dios dice esto: el malvado pide prestado, ¿y qué? Y no paga. ¿Quién es el que pide prestado y no paga? El malvado. Entonces no queremos ser envueltos con todos los malvados. Si pedimos prestado, hay que pagarlo. La segunda parte del versículo dice: el justo es bondadoso y comparte lo que tiene. Noten, el justo es bondadoso y comparte lo que tiene. No puede compartir más de lo que tiene. Tiene que compartir o debe compartir lo que tiene y únicamente lo que tiene. Pero si pide prestado, tiene que pagar. Entonces, tenemos que poner las cosas en su contexto correcto, porque algunos cuando leen aquí no tengan deudas con nadie, automáticamente enseñan que tener deudas está prohibido en la Biblia. Ahora yo podría decir, levanten la mano los que no tengan ninguna deuda en su vida, ¿verdad? Y estoy seguro que algunos quizás podrán levantar su mano, pero si traen carro y tienen un carro más o menos nuevo, están pagando, tienen su casa, etcétera, están pagando la hipoteca o el pago del carro, el pago de aseguranza, algo están pagando, ¿sí? Entonces aquí no se está prohibiendo tener deudas, como a veces se interpreta, porque algunos toman esto como una orden de nunca pedir prestado. Pero Jesús permitió pedir prestado y permitió prestar también. No lo voy a leer, pero cuando tengan oportunidad, lean lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5 y el versículo 42, donde dice que si alguien nos pide prestado, ¿qué debemos hacer? Prestar. Sí, entonces va a haber veces en las que alguien nos pida prestado y nosotros sí lo tenemos, debemos de prestarlo para que esa persona pueda cubrir las necesidades que tiene. Independientemente de si pensamos que nos van a pagar o no, si son cristianos debemos esperar que nos paguen, ¿no es cierto? Pero si deciden no hacerlo, entonces hay otra porción de la Escritura que nos dice el Señor: no se lo pidas, déjaselo, ¿sí? Déjaselo. También debemos de tomar en cuenta que nosotros vivimos en una sociedad en donde tener un historial de buen crédito es necesario, ¿no es cierto? Es necesario tener un historial de buen crédito. Todos tenemos, si lo sabemos o no, un credit score que se le llama, ¿sí? Y dependiendo de a qué cantidad llegue, se nos considera buenos riesgos para prestarnos o malos riesgos para prestarnos. Si nuestro score de crédito es alto, podemos pedir dinero prestado, comprar un carro, comprar una casa, y la tasa de interés va a ser más baja para nosotros porque somos de poco riesgo. Pero si nuestro credit score está muy bajo, entonces podemos pedir prestado, comprar una casa, comprar un carro, pero la tasa de interés que se nos va a aplicar es más alta, porque somos un riesgo. Y el banco quiere sacar su dinero tan rápido como pueda, antes de que digamos, debo, no niego. Se lo saben, ¿verdad? Okay. Entonces vivimos en una sociedad en que para poder comprar un carro, una casa, muebles, etcétera, necesitamos tener un historial de crédito favorable, ¿sí? Pero si vamos a usar el crédito, debemos usarlo de una manera responsable y debemos pagar por lo que se compre a crédito, porque también debemos recordar lo que las Escrituras nos recuerdan acerca del peligro y las obligaciones de tomar prestado. No lo van a poner en la pantalla, se los voy a leer, pueden anotar la cita para después, pero en Proverbios 22, versículo 7, la segunda parte del versículo dice: los deudores son esclavos de los prestamistas. Los deudores son esclavos de los prestamistas. Ahora, yo sé que aquí está hablando en lenguaje que se tenía en aquel tiempo, pero así es como se siente uno cuando está pagando sus deudas, ¿no es cierto? Ve la hipoteca que firmó uno para pagar dentro de 30 años y apenas llevamos 5, y ay Dios, me faltan 25. Y luego algunos de nosotros hemos refinanciado,
porque queremos remodelar la cocina o comprar un carro nuevo, lo que sea, y ya no nos faltan 25, de repente nos faltan otros 30. Y los bancos constantemente están tratando de meternos en deudas. Mi papá decía de endrogarnos, porque así es como ellos ganan el dinero. Entonces, si no queremos sentirnos como esclavos de los prestamistas, es mejor no pedir prestado si no se tiene que. Pero hay veces que es necesario. Entonces, si necesita pedir prestado, no es antibíblico. Lo que es antibíblico es pedir prestado y luego no pagar. ¿Ok? Eso sí es antibíblico, pero pedir prestado a un banco, a una persona, lo que sea, no es antibíblico. Ahora, en la segunda parte del versículo 8 se nos hace un llamado a quienes hemos recibido el inmenso amor que hemos recibido de parte de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y se nos dice que tenemos una deuda de amor hacia Él y una deuda de amor el uno hacia el otro por haber sido hechos hijos de Dios. Y esa deuda nunca se va a poder pagar. Esa es la única deuda, de hecho, que nunca podremos pagar. Porque como cristianos nos debemos, es un deber de nosotros amarnos los unos a los otros. Es un deber de nosotros amar a Dios. No es una opción para el cristiano, esto es una obligación para el cristiano. Ya Pablo en el capítulo 12 nos había exhortado a los cristianos a tener un amor, ¿se acuerdan cómo lo nombró? Primero, sincero y fraternal. Sincero y fraternal. En Romanos 12, versículos 9 y 10, lo puede leer ahí en su Biblia. Romanos 12, versículos 9 y 10 dice, nuestro amor debe ser sincero, aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. Versículo 10 dice, amémonos unos a otros con amor fraternal, respetemos y mostremos deferencia hacia los demás, que quiere decir que debemos preferir a los demás antes que a nosotros. ¿Sí? Amar sinceramente, como vimos cuando estudiamos esta porción de la Escritura, quiere decir que amamos no basándonos en nuestros sentimientos, o si deseamos o nos sentimos como amar a alguien, sino que el amor que Dios ha mostrado para con nosotros a través de Jesús nos ha dado la habilidad para amar sinceramente, que quiere decir que a veces vamos a amar a alguien que para nosotros no resulta ser muy amable. Pero lo vamos a amar de todas maneras, porque el amor sincero es un amor verdadero, es un amor que no es fingido, es un amor que se da de buena gana, aunque no lo sintamos. Amar no es algo que debe basarse en los sentimientos, porque nuestros sentimientos suben y bajan, suben y bajan. Amar es algo que se hace prácticamente. ¿Sí? Prácticamente. No importa cómo nos sintamos. Si hemos dicho a alguien que le amamos, no importa que nos haya hecho enojar, debemos amarle y mostrarle amor. No importa qué haya hecho, debemos amarle y mostrarle amor. Sí, en Proverbios 17:17 dice, el amigo ama en todo momento. El amigo, y normalmente ponemos esto, el amigo ama cuando estás en las nubes, cuando estás caído, cuando estás enfermo, pero no, el amigo, yo debo amar a todos en todo momento. Si tengo algo contra alguien o alguien tiene algo contra mí, debo buscar la forma de suavizar ese algo que tenemos en contra el uno del otro en amor, pero seguir amando a esa persona. La palabra de Dios no me da permiso a mí de no amar a la persona que me ha hecho daño. Porque si ese fuera el caso, Dios estaría justificado en no amarnos a nosotros, ¿no es cierto? Estaría muy justificado en no amarnos a nosotros. Pero Él nos amó tiempo pasado de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que ahora nosotros al creer en Él no perezcamos, mas tengamos vida eterna. Y nos ama y nos muestra su amor constantemente por medio de las bendiciones que recibimos. Amén. Y la razón por la que les digo esto es porque es muy fácil para nosotros amar en lo teórico, amar en teoría y en lo abstracto. Si yo le digo a usted, voltéese hacia la derecha y dígale a la persona que está a su derecha, te amo, es muy fácil, aunque no la conozca, ¿verdad? Porque se le está diciendo que haga algo que es en lo abstracto, es en lo teórico. Y le puede decir, te amo, sin conocerla, simplemente porque es un hermano en Cristo. Si le digo, voltéese hacia la izquierda, hacia atrás, hacia enfrente, y dígale a las personas que están a su alrededor, te amo, no va a tener ningún problema. Una, porque pues se lo estoy diciendo yo, ¿verdad? Pero otra, porque sabe que puede decir, te amo, y luego
Quizás nunca tenga la oportunidad de comprobarle a esa persona que la ama. Pero en lo práctico es en la forma en la que Dios demanda que amemos nosotros. En lo práctico es como Dios nos manda a nosotros, porque Él amó en lo práctico. Él no gritó desde el cielo, ¡hey, quiero que sepan que los amo muchísimo! Él vino a la tierra, así como estuvimos cantando hace rato, Él vino a la tierra en la forma de su Hijo Jesucristo, a entregarse para morir en la cruz, como cantamos hace rato que murió, para propiciar la ira de Dios que justamente estaba sobre nosotros. Entonces lo practicó lo que dijo. ¿Éramos amables cuando el Señor nos amó? No, pero de todas maneras nos amó. Entonces para nosotros es fácil amar en lo teórico, en lo abstracto, pero Dios demanda que amemos en lo práctico. El amor no es algo que se siente solamente, es algo que se tiene que practicar. Se tiene que practicar. ¿Sí? Se hace por medio de los hechos, por medio de la forma en la que nos comportamos con las personas, por medio de las palabras con las que les hablamos. Y a veces podemos ser bastante duros y cortantes y tajantes con nuestras palabras, con personas que decimos amar mucho, ¿no es cierto? Decimos que las amamos, pero luego agarramos la espada de dos filos y le damos para un lado y para otro y tasajeamos a diestra y siniestra, pero te amo. Las esposas a los esposos a las esposas, los hijos a los padres a los hijos. Es un mal que todos nosotros tenemos. Es un mal. Y el hecho de que podamos amar de alguna manera, acercándonos un poco a lo que Dios dice, es simplemente porque hemos sido salvos por su gracia y el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Y Él es el que nos da la fuerza que necesitamos para amar a alguien que en un momento dado no consideramos amables. Entonces amamos, pero amamos porque sabemos que esto es lo que se nos manda en las Escrituras. Amamos porque nuestra conciencia nos dice que debemos amar. Y ¿se acuerdan lo que dijimos que era conciencia la semana pasada? Amamos porque conocemos, sabemos que esto es lo que Dios demanda de nosotros a través de las Escrituras. Y no importa cómo me sienta yo, si en realidad amo a Dios, voy a obedecer su mandamiento de amar a los demás de la misma forma en la que Él me amó a mí. Amamos entonces porque sabemos que esto es lo que se nos manda en las Escrituras. En Juan capítulo 13, los versículos 34 y 35, noten lo que dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. ¿Cómo? Así como yo los he amado. Ámense también ustedes unos a otros. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Ahora tenemos la tendencia a ver los unos a los otros como los apóstoles, ¿verdad? Juan ama a Pedro, no le hace que te caiga gordo, ¿verdad? Tú, Pedro, tienes que amar a todos, inclusive a Judas, ¿verdad? Porque todavía estaba ahí con ellos. En ese contexto lo vemos. Pero voltea hacia alrededor y está viendo, va a ver a las personas a las que debe amar. Y déjeme decirle algo que quizás, nomás lo voy a decir sin decir esto. Si volteas alrededor, algunas de esas personas que debe amar son su propia familia. Y aún con la familia es muy fácil amar teóricamente, ¿verdad? Pero cuando se trata de practicarlo, a veces es difícil también. Entonces el Señor nos manda a través de las Escrituras que debemos amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y luego en el versículo 35 de nuevo dice: en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos si se aman unos a otros. Nuestra familia no creyente va a creer que somos sus discípulos por la forma en la que ve que nos amamos en la familia inmediata, como nos amamos como cónyuges, como nos amamos como padres e hijos, como nos amamos dentro de la familia inmediata, del núcleo familiar. El resto de la familia va a ver ahí que somos discípulos del Señor. En Juan capítulo 15, los versículos 12 y 13, Juan 15, versículos 12 y 13 dice: este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Y luego noten lo que dice: nadie tiene mayor amor que este, que es el poner su vida por sus amigos. Yo lo leo y ¿saben a qué veo yo aquí? ¿Saben qué siento yo aquí? Esto me suena a mí como a un reto.
para sus discípulos. Porque primero les dice, ámense unos a otros como yo los he amado. Y luego como que entre líneas, y para que sepan cómo los he amado yo, sepan que nadie tiene mayor amor que que el poner su vida por sus amigos. En otras palabras, ¿quieren saber a qué se parece mi amor por ustedes? Vean que yo estoy poniendo mi vida por ustedes. Y ustedes ámense unos a otros de la misma manera. Ahora, no creo yo, no creo yo, que llegue el momento en el que alguno de nosotros tenga que dar su vida por otro en la misma forma que Jesús la dio, en la misma forma que los apóstoles tuvieron que darla en sacrificio por su fe. Pero sí podemos ver este punto de dar la vida por nuestros amigos cuando diariamente decidimos negarnos nosotros mismos y decidimos seguir los mandamientos de Dios y amar a quien no es amable y buscar el bien de ellos, aunque para nosotros signifique sacrificar algo. Entonces el Señor, cuando les dice esto, no nada más le está diciendo nadie tiene mayor amor que el poner su vida por sus amigos. Les está diciendo, sepan que nadie tiene mayor que yo lo voy a hacer. Así es que en el versículo anterior les dice, ustedes tienen que hacer lo mismo. Y yo sé, es difícil. Tenemos que luchar contra nuestra propia naturaleza, tenemos que luchar contra Por eso necesitamos toda una vida para poder acercarnos un poco más día con día a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, y lo vamos a necesitar una eternidad completa para ser completamente transformados. Pero es difícil. En Primera de Juan capítulo 3 y el versículo 23, de nuevo, noten cuántas veces se enfatiza esto de amarse unos a otros. Primera de Juan 3:23 dice, este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, muy bien, y nos amemos unos a otros como Dios nos ha amado. ¿Ok? Se oye muy bien cuando lo cantamos, ¿no es cierto? Se siente muy bien cuando lo cantamos. Estamos de acuerdo con ello cuando lo cantamos. En teoría es lo perfecto, es lo que debería ser. En práctica se vuelve mucho más difícil, ¿no es cierto? Tenemos que obligarnos nosotros mismos a hacerlo. Y ahí está la clave, que tenemos que obligarnos a hacerlo. Porque si nos obligamos intelectualmente a hacerlo, nuestro corazón va a seguir a nuestro intelecto. Pero si desde el principio hacemos lo que nuestro corazón nos dice, nuestro intelecto jamás va a alcanzarlo en su odio, en su amargura, en su deseo de mal para la persona que nos ofende. Sí, entonces ese es el mandamiento que el Señor Jesucristo nos dio, ese es el mandamiento de las Escrituras. Por eso Pablo lo mencionó en el capítulo 12 y ahora está mencionando en el capítulo 13. En Mateo capítulo 22, los versículos 34 al 40, ustedes conocen la historia muy bien. Mateo 22, 34 al 40 dice, al enterarse los fariseos que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron alrededor de él. Y uno de ellos, que era intérprete de la ley, para ponerlo a prueba le preguntó, versículo 36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Versículo 37, Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más importante mandamiento. Versículo 39, y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego noten el versículo 40, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Esto es lo que quiere decir. Que la obediencia a estos dos mandamientos se manifiesta en la obediencia a los demás mandamientos. Si estamos obedeciendo esos dos mandamientos, se va a manifestar en nuestra obediencia de todos los demás mandamientos que hay en la palabra de Dios. Y lo que quiere decir es que si no obedecemos esos dos mandamientos, aunque mantengamos la ley lo más perfecta que podamos, de nada nos sirve. Por eso Pablo dice, si algo
Si hablo en lenguas, si hago milagros, si hago esto, si hago otro, pero no tengo amor, ¿qué dice? De nada me sirve. De nada me sirve. Entonces podemos creernos bien santos en muchas áreas de nuestra vida, en muchas áreas de nuestro cristianismo, pero si fallamos en estos dos mandamientos, amar a Dios con todo lo que somos y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces no estamos obedeciendo los mandamientos. Porque de nuevo, de estos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y nuestra obediencia a la ley y a los profetas se va a manifestar en que obedecemos esos dos primeros mandamientos primero. Entonces, en lugar de andar tratando de obedecer todos los demás mandamientos y buscar ser vistos como buenos, si es que se puede, cristianos, obedeciendo todo lo demás, ¿por qué no concentrarnos en estos dos? Porque si nos concentramos en estos dos, los demás deben de ser fácil, ¿no es cierto? Los demás no deben de presentarnos ningún problema. Noten lo que dice el versículo 9. Los mandamientos: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resume en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le ponemos mucha atención a los otros mandamientos, a los 10 mandamientos. Algunos los tenemos en la casa de alguna manera puestos ahí en la pared, ¿verdad? Para que todo el mundo los vea, para que nuestros hijos lo vean, para que se los memoricen. Queremos que se los memoricen, queremos que lo sepan todos, etcétera, etcétera. Pero ¿de qué les sirve si no van a amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas y con toda su mente? Y mis hermanos, si nosotros no les enseñamos a nuestros hijos a hacer eso, el mundo sí les va a enseñar a hacer lo contrario. Y les va a presentar un montón de oportunidades para no amar a Dios de esa manera y amar lo que el mundo les está presentando con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Por eso es tan importante que desde chiquitos les mostremos que lo más importante que puede haber en la vida es amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Y lo segundo es amar a nuestro prójimo como nos amamos nosotros mismos. Ahora, cuando dice aquí que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, este versículo no es un mandamiento para amarnos a nosotros mismos. Ámate a ti mismo. Si no aprendes a amarte a ti mismo, no vas a saber amar a nadie, no vas a poder amar a nadie. ¿Han oído esa de alguna vez? Si no sabes amarte tú mismo, ¿cómo vas a amar a los demás? Tienes que amarte tú mismo primero. Tienes que cuidar de ti. La vida cristiana no es un viaje en avión. En un viaje en avión, cuando los que han viajado en avión, las aeromosas, cuando están dando las instrucciones de emergencia, dicen: cuando caigan las máscaras, primero pónganse ustedes la máscara y luego a los demás. Porque tienen que estar ustedes conscientes y fuertes para poder ayudar a los demás. En el cristianismo no es así. En el avión del cristianismo todos los demás son primero. Y luego si alcanza para mí, qué bueno. Pero si no, ni modo, yo hice lo que Dios me dijo. Entonces no está dándonos un mandamiento aquí para amarnos a nosotros mismos. Es un reconocimiento de que ya sabemos amarnos a nosotros mismos y se nos ordena amar a los demás tan genuina y sinceramente como nos amamos a nosotros mismos. Porque a nosotros mismos nos amamos muy genuinamente, nos amamos muy sinceramente. Nos cuidamos. Unos más que otros, pero nos cuidamos. Nos damos de comer y si no nos damos de comer, nuestra cabeza empieza a doler y hasta que no calmamos a la carne, la carne se rebela contra nosotros. ¿Sí? No salimos, por apurados que salgamos de la casa, no salimos sin darnos una mirada en el espejo para ver si todo está donde debe estar o si traemos algo arrastrando, ¿verdad? Porque nos amamos, porque nos queremos vernos bien, queremos que los demás nos vean bien. ¿Sí? Entonces, estamos reconociendo al amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, simplemente estamos reconociendo que ya sabemos amarnos a nosotros mismos. Y las Escrituras, Dios, el Señor nos ordena que amemos a los demás tan genuina y sinceramente como nos amamos a nosotros mismos.
Gálatas capítulo 5 y el versículo 4, Gálatas 5 y el versículo 4, dice, porque toda la ley, ¿cuánta ley? Toda la ley se cumple en esta sola palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando yo amo a mi prójimo como a mí mismo, estoy cumpliendo toda la ley. Estoy cumpliendo, no me tengo que preocupar por obedecer la ley, porque al amar a mi prójimo como a mí mismo, estoy encargándome de cumplir con toda la ley. Ahorita vamos a ver por qué dice eso. En primera de Juan, capítulo 4, los versículos 19 al 21, noten lo que dice ahí. Nosotros lo amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros recibimos de Él este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces la pregunta es, ¿cómo amo yo a Dios? ¿Lo estoy amando con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con todo mi corazón, con toda mi mente? Entonces quiere decir que de igual manera voy a amar a mi prójimo. ¿Sí? No estoy oyendo muchos amenes con esto. Se me hace como que no estamos listos para llegar a ese nivel. Desafortunadamente es lo que las Escrituras piden de nosotros. Y desafortunadamente está demasiado claro como para ignorarlo. Y tenemos que poner atención porque es lo que nuestro Dios nos está diciendo. Queremos oír la voz de Dios, ahí está hablándonos nuestro Dios ahorita y nos está hablando del amor. ¿Y por qué? ¿Por qué esta importancia del amor? ¿Por qué este llamado a amarnos los unos a los otros? ¿Por qué esta importancia de hacer un llamado a los cristianos a amar a Dios con todo su corazón, alma, fuerzas, mente, etcétera, y amar al prójimo como a nosotros? ¿Por qué? La respuesta está en el versículo 10, noten. Porque el amor, ¿qué dice? No hace daño a nadie. Porque el amor no hace daño a nadie, de modo que el amor es el cumplimiento de la ley. Si amamos, entonces vamos a buscar nunca hacerle daño a nadie. No le vamos a hacer daño emocional, no le vamos a hacer daño físico definitivamente, no le vamos a hacer daño espiritual si en realidad los amamos. Esposos, esposas, padres, hijos, entiendan esto, por favor. Que si en realidad nos amamos como el Señor dice que debemos amarnos, vamos a evitar hacer todo ese tipo de daños los unos a los otros. Vamos a evitar hacernos ese tipo de daño. Yo sé, les estoy diciendo cosas que son difíciles para nosotros como seres humanos, lo sé, pero es lo que las Escrituras dicen y yo no puedo quedarme callado si eso es lo que las Escrituras dicen. Sí, no puedo quedarme callado. El amor no hace daño a nadie, de modo que el amor es el cumplimiento de toda la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que si en verdad amo a Dios, en agradecimiento por cómo Él me ha amado a mí, voy a buscar nunca hacer nada que lo vaya a ofender. ¿No es cierto? Si en realidad amo a Dios y estoy agradecido con Él por lo que Él haya hecho por mí, por la forma en la que Él me ha amado a mí, voy a buscar no hacer nada que lo vaya a ofender a Él. Al contrario, voy a buscar cumplir con sus mandamientos, porque lo amo. Entonces ya no va a ser una obligación, ya no va a ser un deber, porque déjenme decirles algo que a lo mejor se oye como una herejía. La obediencia no salva a nadie. La obediencia no salva a nadie. El arrepentimiento y la fe es la que salva. La obediencia es el producto de la salvación. Cuando la persona es salva, busca a como dé lugar el poder del Espíritu Santo para ser obediente a lo que la palabra de Dios dice. No le va a ser siempre fácil, no va a pegarle 100%, va a fallar, pero va a ser su búsqueda sincera. Va a ser un esfuerzo, porque sabe que salva por la gracia de Dios, por la misericordia que Dios ha mostrado hacia ella, hacia él. Va a hacer un esfuerzo por siempre obedecer a Dios. Sí, entonces no
Voy a tratar de no hacer nada que vaya a ofender a Dios. Al contrario, voy a buscar cumplir con sus mandamientos porque lo amo. ¿Sabían ustedes que de eso es de lo que se trata casi todo el capítulo 14 de Juan? Casi todo. Por eso les digo que esto es importante para Dios, esto es importante para el Señor. En Juan capítulo 14 y el versículo 15, noten lo que dice. Muy sencillo. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. ¿Quieren que todo el mundo sepa que aman a Dios? ¿Qué debemos hacer? Obedecer sus mandamientos. Sí, de sencillo. Versículo 21 de Juan 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. ¿Se fijan? El que tiene mis mandamientos y ¿qué? Y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Es muy claro, ¿no es cierto? Digo, no se necesita mucha teología, no se necesita mucha explicación, está muy claro lo que está diciendo el Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Ya tenemos sus mandamientos? ¿Sí? ¿En dónde los tenemos? En la palabra. ¿Sí? Entonces, si tenemos sus mandamientos, el próximo paso es que obedecer. Y en obedecer estamos mostrando el amor que verdaderamente tenemos por Él. Y en amarlo de esa manera, el Padre nos va a amar a nosotros y Él se va a manifestar en nosotros. Seguimos en Juan 14, pero ahora en los versículos 23 y 24. Noten lo que dice ahí. Juan 14, 23 y 24. Jesús le respondió, el que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y con Él nos quedaremos a vivir. El que no ama, no obedece mis palabras, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Se fijan en esos tres? El que me ama va a obedecer mi palabra. Y mi Padre, por el hecho de que está obedeciendo mi palabra, lo va a amar. Y vendremos a Él, nos quedaremos a vivir con Él. ¿Cómo se quedan a vivir con nosotros? Por medio del Espíritu Santo. El que no ama. Es muy claro, ¿no es cierto? Dice el versículo 24, el que no ama, no obedece mis palabras. Pero quiero que sepan algo, les está diciendo aquí. Entiendan esto. Las palabras que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ande pues. Entonces, cuando desobedecemos la palabra de Jesús, estamos claramente desobedeciendo la palabra del Padre. Y si estamos desobedeciendo la palabra del Padre, quiere decir que no amamos a Jesús como decimos amar. No, pastor, me está juzgando mal. Yo sí lo amo, pero... Y yo le diría, como decía mi papá, no hay pero que valga. O se es o no se es. Pastor, pero eso es que eso está demasiado rígido. A veces la palabra de Dios es rígida. Es inquebrantable. Hay veces en la que la palabra de Dios es flexible. Pero si se dan cuenta en la cosa del amor por Dios y el uno por el otro, no es nada flexible. Y es que, mis hermanos, nosotros tenemos que amoldarnos a lo que la palabra de Dios dice y no tratar de amoldar la palabra de Dios a lo que nosotros queremos. Otra vez no escuché muchos amenes. Ok, no le hace, seguimos adelante. Primera de Juan capítulo 5 y el versículo 3. Noten lo que dice Pues este es el amor a Dios. ¿Qué? Que obedezcamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles de cumplir. Y de acuerdo a lo que hemos leído, nada más hay dos. En resumidas cuentas, amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, fuerza, mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es tan fácil como amar. No le digan a nadie, nada más digan, yo te amo. A las 3, todos juntos. 1, 2, 3. Yo te amo. Muchas gracias, muchas gracias.
Es muy fácil decirlo, ¿verdad? Cantarlo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a sufrir. ¿Verdad? Ponerlo en práctica es lo que en realidad lo hace al amor tan poderoso como en realidad es. Y si amamos a nuestro prójimo, no vamos a cometer contra él o ella los mandamientos de los cuales se nos habla en las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, especialmente aquí en Romanos 13, en donde dice, no adulterarás. Si amamos a nuestro prójimo, no vamos a cometer adulterio con su esposa, con el esposo, no lo vamos a hacer porque los amamos. Y ese amor por ellos nos detiene, nos recuerda que eso es algo que no debemos hacer. Y porque los amamos, los respetamos y no tocamos lo ajeno. No matarás. No matarás no solamente con pistola o con cuchillo, no matarás ¿con qué? Con la lengua. Vamos a frenar nuestra lengua. No vamos a hablar mal, no vamos a andar desparramando chismes y diciendo cosas que pudieran causarles daño. No hurtarás, que quiere decir no robarás. No le vamos a robar al hermano, a la hermana, al prójimo lo que es de ellos. Sí, se lo podemos pedir prestado, ¿verdad? Pero no se lo vamos a robar. No dirás falso testimonio. No vamos a andar hablando mal de ellos, a espaldas de ellos. Diciéndole a todo el mundo, pero te fijaste, y te fijaste cómo es, y te fijaste cómo habló, y te fijaste cómo dijo, y te fijaste. Díganselo a él frente a frente. Con amor, pero dígaselo frente a frente. No codiciarás. Y luego note que dice, y cualquier otro mandamiento se resume en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Encuentre cualquier mandamiento que quiera en las Escrituras y todo se reduce a esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si haces eso, ese amor te va a llamar a comportarte de la manera que debes comportarte con tus semejantes. ¿Sí? Sea tu cónyuge, sea tus hijos, sean tus padres, sean tus abuelos, etcétera, etcétera. Porque esa es la clase de amor a la que nos llama la palabra de Dios a practicar. Primera de Corintios capítulo 13, los versículos 4 al 7. Primera de Corintios 13, versículos 4 al 7 dice: el amor es paciente y bondadoso, no es envidioso ni jactancioso. No se envanece, no hace nada impropio, no es egoísta, ni se irrita, no es rencoroso. Versículo 6, no se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Versículo 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ok. Ahora, esto de soportar no quiere decir que se debe soportar todo lo que alguien nos dé, especialmente cuando hay abuso físico, emocional, etcétera, etcétera, etcétera. No. La palabra es hupomone, que en griego es un término militar. Y en el amor de lo que se trata es de luchar o soportar los ataques del enemigo hacia nosotros para no amarnos los unos a los otros como debemos hacerlo, y con el poder del Espíritu Santo poder seguir dentro de ese mismo amor. Versículo 11 de Romanos 13 dice: hagan todo esto. ¿Qué es todo esto? Todo lo que hemos visto desde el capítulo 12 hasta el capítulo 13. Hagan todo esto conscientes del tiempo en que vivimos y de que ya es hora de que despertemos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca de nosotros ahora que cuando creímos. ¿Sí? Está diciendo a los cristianos en Roma: despierten. Los que no están practicando su cristianismo de esta manera, es como que están dormidos, no están haciendo lo que deben de hacer, de alguna manera están
soñando. Ahora, cuando habla de que ya está cerca nuestra salvación, esto no está hablando de nuestra salvación. Ya somos salvos en Cristo, amén. Pero la salvación aquí se refiere al futuro, cuando los creyentes seremos finalmente salvos de la presencia del pecado. Vamos a ser arrebatados de este mundo, vamos a ser puestos en el reino de los cielos, luego vamos a venir a reinar con el Señor Jesucristo. Y no va a haber pecado por ningún lado. Vamos a estar libres de la presencia del pecado. Por lo tanto, la salvación aquí habla del inminente regreso de Cristo. Y las Escrituras constantemente nos hablan de que su regreso está muy cerca. Y está más cerca ahora que cuando nosotros creímos, como dice Pablo. En Marcos capítulo 13, los versículos 35 al 37 dice: así que ustedes deben mantenerse como despiertos, porque no saben cuándo vendrá el Señor de la casa, si al caer la tarde o a la medianoche o cuando cante el gallo o al amanecer, no sea que venga cuando menos lo esperen y los encuentre dormidos. Esto les digo a ustedes, se los digo a todos, manténganse como despiertos. Ahora eso no quiere decir que no vamos a dormir, pero eso quiere decir que espiritualmente debemos mantener nuestra vista en el cielo, porque en cualquier momento puede venir el Señor Jesucristo, y más que eso debemos estar despiertos espiritualmente, haciendo las cosas que Él nos llama a hacer a través de su palabra, para que no nos agarre desprevenidos. En Efesios 5, versículos 14 al 17, Pablo les escribe a los efesios: por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, cuidado con su manera de vivir, no vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Versículo 17, no sean pues insensatos, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Si alguien les preguntara: ¿qué aprendiste acerca de la voluntad del Señor para tu vida hoy?, ¿qué dirían? Esa es la voluntad del Señor, que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo. Y si sabemos que esa es su voluntad, porque lo amamos, ¿qué vamos a hacer? My goodness. Estamos listos para irnos al cielo. Señor, ven ahorita que estamos aquí, ven por nosotros, porque quién sabe cómo nos vaya cuando nos vayamos, ¿verdad? Ven ahorita. A los tesalonicenses, Pablo les escribe en 1 Tesalonicenses 5, 4 al 6. Pero ustedes, hermanos, no viven en tinieblas como para que ese día los sorprenda como un ladrón, sino que todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de la oscuridad, así que no durmamos como los demás, sino mantengámonos atentos y sobrios. Y Pedro dice esto en primera de Pedro capítulo 4, versículos 7 y 8. El fin de todo que se acerca, por lo tanto pórtense juiciosamente y no dejen de orar. Por sobre todas las cosas, ámense intensamente los unos a los otros. ¿Por qué? Porque el amor cubre infinidad de pecados. Y esto no quiere decir que solapa el pecado. Esto quiere decir que no vamos a andar divulgando los pecados de los demás por todos lados, sino que los vamos a mantener en secreto y los vamos a mantener en oración para que el Señor pueda restaurar a esas almas. Amén. Versículo 12 de Romanos 13 dice: la noche ha avanzado y se acerca el día, por tanto desechemos las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Vivamos con honestidad como a la luz del día, no andemos en glotonerías, ni en borracheras, ni en lujurias, ni lascivias, ni en contiendas y envidias. Más bien, revistámonos del Señor Jesucristo y no busquemos satisfacer los deseos de la carne. Los cristianos debemos revestirnos de las características cristianas de las que hemos estado hablando en los capítulos 12 y 13, como la verdad, la rectitud, la paz. Pablo en su carta a los Efesios describe, compara la vida cristiana con el despojarse de las ropas sucias de un pasado pecaminoso y ponerse las vestiduras blancas como la nieve de la justicia de Cristo. Nos vamos a brincar algunos pasajes, pero en Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, dicen lo siguiente:
Efesios 4, versículos 22 y 24. En cuanto a su pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Versículo 23. Renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza, creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y todo esto comienza con amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. ¿Sí? Porque si obedecemos ese mandamiento, todos los demás van a caer en su lugar. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, por tu amor, tu misericordia, tu gracia, por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, porque sabemos claramente tu voluntad y reconocemos que esta es tu voluntad, Señor, que te amemos a ti por sobre todas las cosas, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, Señor, y que amemos a nuestro prójimo como nos amamos nosotros mismos. Así es que, Dios, en esta mañana pedimos perdón por si no lo hemos hecho, por si no lo hemos estado practicando. Nos arrepentimos de ello y nos volvemos a ti pidiéndote que nos des gracia y el poder de tu Espíritu Santo para que podamos lograrlo, Padre. En nuestro corazón sabemos que te amamos. Reconocemos el sacrificio tan grande que hiciste en tu Hijo Jesucristo para poder salvarnos, para redimirnos, para pagar por nosotros. Y te queremos amar en la forma en la que dice tu palabra. Y queremos ser obedientes a tus mandamientos. Pero como Pablo dice en el mismo libro de Romanos, encontramos que hay una lucha en nosotros. Que lo que queremos hacer no lo hacemos y lo que no queremos hacer, eso es lo que hacemos. Señor, ayúdanos por medio del amor que tú has puesto en nuestros corazones los unos por los otros a poder vencer a esa carne que tan fuerte se manifiesta a veces en nosotros. Ayúdanos a verdaderamente amar, no en teoría solamente, sino amar prácticamente. Que podamos amarnos de la misma manera en la que tú nos has amado y nos sigues amando. Y que ya no pongamos excusas, oh Dios. Porque si tu palabra nos manda que nos amemos los unos a los otros, si tu palabra nos manda que te amemos a ti de esa manera, y tu palabra nos dice que tus mandamientos no son difíciles de cumplir, entonces, al tener en nosotros al Espíritu Santo, debemos de poder hacerlo. Lo creemos con todo nuestro corazón. Pero como aquel padre que trajo a su hijo a que tus discípulos lo liberaran de ese demonio que lo tenía poseído y no pudieron, luego lo tomó y lo llevó a ti. Y tú le dijiste que si podía creer, todo era posible para el que cree. Nosotros ahora creemos y creemos que todo es posible para el que cree. Pero como ese Padre, nosotros también decimos, Señor, conociéndonos nosotros mismos, sabiendo que lo hemos intentado antes y que hemos fallado, decimos juntamente con ese hombre, Señor, ayuda a mi incredulidad. Porque en alguna parte de nuestra conciencia, en alguna parte de nuestra mente hay algo de incredulidad que nos dice, tú no puedes hacer eso. No escuches a ese pastor. No leas esa porción de la Escritura. Es imposible para ti. Pero tu palabra nos dice que todo es posible para el que cree. Así es que, Señor, hoy nos ponemos en tus manos. Te pedimos que nos guíes, nos dirijas a la verdad para que esa verdad nos haga libres del no puedo y nos haga victoriosos sobre aquello que constantemente nos está atacando. Ayúdanos, Señor, de nuevo a amarte a ti con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente, y amar a nuestro prójimo como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Te pedimos estas cosas en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice...